llegó la pubertad, la adolescencia, y yo fui un demonio para mi familia, yo fui una pesadilla. Hacía todo lo posible por poner en jaque a mi familia y también poner en jaque mi futuro y mi vida. Pues estamos muy contentos de recibir hoy a un joven actor a quien no es coba, te lo juro. Admiro muchísimo porque desde el primer trabajo que vi tuyo, eh, déjame decirte que no te ubiqué. O sea, dije, qué bien. Y ya me acordé después, en el segundo, dije, ya lo había visto. Creo que lo primero que vi tuyo fue Carro de Comedias. Ajá. Exactamente. Y a partir de ahí te he visto yo creo que en 5 o 6 puestas en escena, todas estupendas, así que felicidades. Y me Gracias, gustaría empezar Hugo. esa entrevista con un juego de frases, a ver a dónde te remiten. No sé si has escuchado hablar de Infancia es Destino. Fue un libro muy famoso que se llamaba Infancia es Destino. Otra frase que dice, hijo de tigre pintito. Ajá. Y nadie niega la cruz de su parroquia. Y lo menciono porque eres hijo de un dramaturgo y director muy importante de este país y una actriz maravillosa, a quien yo también conozco hace muchísimo tiempo. Yo la vi hace, yo creo que 40 años la primera vez trabajando. David Holguín y Laura Almeda. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Ay, es una pregunta muy ruda. Digo, ruda como algo favorable, como algo bueno. Ay, qué fuerte. Yo era un niño muy tímido y había mucho ruido. Metafórico y literal. Eh, Como te decía, era un niño muy tímido. Yo mm, me recuerdo rodeado todo el tiempo por gatos. No perros, los perros llegaron después, que esa fue otra faceta. Pero con muchos gatos, con una hermana y con el teatro. Con el teatro, me recuerdo eso, jugando entre pasillos alfombrados. Me viene al instante el olor a polvo, el olor a pino, a madera y también a tabaco. Y también esta sensación extrañísima de saludar a adultos, saludar a estas personas muy amigables, te sonreían y demás. Y unos minutos más tarde tú estabas sentado dibujando, jugando con crayolas y veías que estas personas se convertían en seres o en eso, en la personificación de la histeria o de la locura misma, ¿no? Y ver eso era muy impactante, pero se volvió lo cotidiano, se volvió el orden de vida. A la par de eso, también recuerdo mucho a mi mamá, ya sabes, en el tráfico de esta ciudad, saliendo de la escuela, escucharla todo el tiempo. Yo en lo mío, y a veces platicando con ella, y ella platicando conmigo, pero ella repasaba sus textos. Y nuevamente era este espacio como de locura, como Es de, porque dice lo mismo 20 veces. sí, como de, porque le está hablando a quién es esa persona, por qué está diciendo eso, ay, que dijo una grosería, en fin, muy divertido. Pero a la par de esto y de toda esta música de fondo, que era pues lo teatral, ser un niño de camerinos y demás, puedo distinguir también que yo hice lo posible por alejarme. Y eso es particular, creo que vuelve las cosas particulares, pero la decisión definitiva. La decisión fue muy definitiva. Pero yo, inconscientemente o conscientemente, también me apartaba. Como te dije, yo era muy tímido, me encerraba mucho y me conflictuaba mucho que mi mamá fuera de pronto o tuviera esa facilidad para hablar. Y cuando digo hablar es, o sea, Con estar la en el, voz que tiene. estar en el Liverpool y de pronto, ¡ay! No, por favor, ¿no? Pero con el tiempo eso cambió, uno cambia, pero en la infancia, ¡ah, qué fuerte! También, ahora que mencionas el tema de la infancia, a mí los teatros, y particularmente me recuerdo mucho en el Galeón, me daban mucho miedo también. Como ese espacio oscuro, la oscuridad, particularmente la oscuridad adentro del teatro, siempre ha sido muy fuerte. A la fecha es un espacio muy fuerte para mí. De pronto
puede haber las luces de trabajo en el escenario y demás, pero si caminas por ahí, te metes por un pasillito y llegas a las bodegas, se vuelven espacios donde vuelves a encontrar esa penumbra. Y me recuerdo de chamaco el juego con espantarme, jugar a espantarme. Y entonces, eso, yo me metía a las bodegas en donde hay utilerías o vestuarios o cosas rarísimas. Y de pronto, pues vas a tientas, ¿no? Estás caminando, no ves nada, pero confías. Es un poco como una metáfora del teatro. Pero me recuerdo eso de niño, jugar a meterme a las bodegas, a jugar en las trampillas, meterme al oscurito y de pronto tocar algo. A ver qué era. A ver qué era. Y en ese tocar, en ese palpar, en ese andar a tientas, en la oscuridad, pegar el alarido. Obviamente la regañiza que me esperaba. Pero pegar el alarido y correr, buscar una manera de volver a la luz. Uh-huh. Hacer mi viaje hacia la luz, ¿no? Como si ese grito del infante buscara la luz. Y eso creo que el trayecto y el viaje hacia el teatro implica eso, implica caminar a tientas, implica también, a pesar del miedo, a pesar de lo que está sucediendo, confiar. Algo instintivo, algo primal, algo casi animal, muy sabio, que viene de antes. Como si ese grito del chamaco fuera el primer grito de lo humano, que implica eso, que implica una dosis de miedo, una dosis de riesgo, dolor, descubrimiento. Uh-huh. Esta sensación de dolor creo que la vinculo a capas de conciencia de las cosas, pero ese descubrimiento y todo eso siempre enmarcado por el juego, la ligereza y la libertad. Okay. Me imagino ese grito libre. Sí. Dijiste como parte de la respuesta, alejarte de ese mundo en algún momento. Sí. ¿Cuándo decidiste regresar a ese mundo? Ya dedicarte a esto. Ay, fue muy fuerte. ¿Qué preguntas, Hugo? Sí, me pones en jaque. Diría que como niño estuvo esa música de fondo, ¿no? Uh-huh. A mí me encantaba el mundo medieval, me encantaba la fantasía. Era así, yo todo el tiempo quería estar en otro lado, en otro lugar, pero esas eran simplemente semillas, ¿no? Intereses de mi infancia. Eso avanzó y después llegué a una edad más pesada. Llegó la pubertad, la adolescencia, y yo fui un demonio para mi familia. Yo fui una pesadilla. Hacía todo lo posible por poner en jaque a mi familia y también poner en jaque mi futuro y mi vida. Inconscientemente quiero justificarme, ¿no? Sí. Pero sí, me perdí mucho. Pero a la par de eso, que así sucede a veces, a la par de eso tuve ciertos descubrimientos y como golpes, ¿sabes? Muy, muy claros, certezas, pilares que empezaron a aparecer y que se convertirían en la estructura o en eso, en el sustento de lo que yo hoy puedo nombrar como mi deseo por hacer esto. Y tengo varios momentos ubicados, muy chistosos. Unos más chistosos que otros. Uno podría ser que estaba yo en Tío Vania, el Tío Vania en el Sor Juana, y yo estaba en camerinos, estaba que me llevaba la fregada. Yo tendría como 14 años. Y se me había acabado la batería de mi Nintendo DS, ¿no? Yo dije, no, pues ya valió. Me perdí la carrera, ¿no? De Mario Kart. Lo que yo tuviera en esa mente, en ese momento. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues qué aburrido estar aquí en el espejo, no me quiero ver, estoy bien feo. Lo que uno piensa en ese momento. Salgo tal y veo, pues obviamente no podía hacer ruido, me lleva. Luciano estaba, mi hermana no estaba, ¿qué hago? Y veo a estos 3 actores sentados que no hacían nada. Eran 3 actores mayores, eran Mauricio Davison, Rubén Cristiani y Tina French. Estaban los 3, ya son personas mayores. ¿En función? En función, pero estaban atrás, ¿sabes? Sí, como sí. esperando. Okay. Sí, estaban sentados en unas sillitas que se veían cansados mirando hacia el piso, ¿no? Así.
Mauricio hacía algo con su nariz, como preparaba su resonador seguramente. Pero yo veía esos tres, dije, órale. Y de pronto se levantan. Los tres se levantan al mismo tiempo. Estaban escuchando y se levantan, se dan la vuelta y se meten. Y ya los oí hablar tal. Y me cayó el 20 de que esas tres personas, cansadas, como yo los decía, en mi mente de 14 años, ¿no? Que yo decía, los rucaletos rusos, ¿no? O sea, o lo que, en fin. Yo decía, esas personas, con lo que yo pensaba o veo de ellas, se levantan y defienden un mundo. Crean y comparten todo un universo. Sí, sí, sí. Ese fue un momento para mí que fue transformador, ¿sí? Y otro fue con mi papá. Tengo otro con mi papá que fue en la obra Los Insensatos. Yo ahí estaba más niño. Yo tendría como 12, 11 años. Y de pronto la obra estaba ambientada en el manicomio La Castañeda. Era de hace siglos, como posterior a la Revolución Mexicana y demás. Y entonces faltaba un actor. No estaba Raúl Espinosa Faisel, alias Pajarito. Un actor que estuvo muchos años Estupendo. en el Milagro, sí. Sí, sí, sí. Una presencia brutal la de ese señor. Y recuerdo que él no estaba en la escena. Yo estaba valiendo queso en las butacas. Y mi papá me dijo, oye, cuate, ¿vas? Súbete a... Era un personaje que había recibido un disparo en la cabeza y entonces quedó en un estado vegetativo. Pero en la ficción, en la obra, era un personaje que era un veterano del batallón de San Patricio. Y se llamaba John, ¿no? Y entonces en ese manicomio, él nada más estaba todo el tiempo en una camilla, vendada la cabeza, toda la obra así, toda la obra. Y entonces no vino ese actor, me tocó, ¿no? Órale, me suben. ¿A una función? No, en un ensayo. Ensayo. Ensayo, Okay. No, función hubiera sido otra historia. Sí, sí, sí. Yo creo que me desmayo. Sí, sí, sí. Pero estaba en el ensayo y pues yo de pronto pasé de ver a los locos del manicomio A ser uno de ellos. a ser uno de ellos y a decir de pronto, órale, estoy rodeado de locos, estoy en un manicomio. Y de pronto este personaje, Humberto, se me fue su nombre, qué barbaridad. Ahorita viene, Okay. pero él, Humberto Guerrero. No, Gilberto Guerrero. Gilberto Guerrero. Confundí a Sí. Humberto Solórzano, que Sí. también estaba en la puesta. De pronto me mira a los ojos directamente y tenía un diálogo en donde él había como tomado control del manicomio y agarraba a John y le decía, John, quién sabe qué, tú eres una maravilla, tú eres una leyenda viva, todo lo que hiciste, tal. Y se chutaba así todo un diálogo, una tirada larga, y yo recibía eso, Diciéndote ¿no? a ti. Sí, pero diciéndomelo así, ¿no? Y con una... Y tú de 11 años. 11 años viendo pues, la energía del manicomio, de la Castañeda, y de pronto recuerdo que terminaba esa tirada de texto con un John, eres chingón. Y yo me carcajé en escena, no pude contener la risa. Y también se rieron, en fin, y todo eso que sucedió fue brutal. Para mí fue romper completamente lo que yo tenía concebido como, están ensayando, ¿no? Y fue un parteaguas. ¿Alguna vez pensaste en estudiar alguna otra cosa que no fuera actuación? Sí. ¿Qué? Híjole, qué locura. Primero, y que puedo entender como de dónde vino, y que a la par todavía siento un interés y un amor genuino por esa área, es la historia. A mí la historia, la antigüedad, la arqueología, como todas las civilizaciones antiguas, las culturas antiguas, el origen de las cosas, a mí ¿Te fascina? me vuelven loco. Y antes más. Yo de niño sí
Clavadísimo. Clavadísimo. Me encantaba la historia. Me encantaba... Eso me recuerdo desde chamaco estudiar las guerras púnicas, ¿no? O sea, yo decía, pues me gusta, ¿no? Y a la par de eso, obviamente, hubo ciertas coordenadas. La llegada de lo digital. De pronto había cosas como... Empezaban a surgir las películas. Me recuerdo la película de Troya, El Señor de los Anillos. Ciertas cosas que yo vi y que dije, me encanta ese mundo. Así me volaron la cabeza de chamaco. Entonces la historia. Pero lamentablemente llegó la pubertad y la adolescencia y empecé a desarrollar o a ponerle atención a otras cosas. Empecé a pensar o empecé a... Sí, empecé a casarme con ideas que venían más de afuera, que tenían que ver con hacer dinero, que tenían que ver con productividad, que tenían que ver con practicidad. ¿Por qué vas a estudiar eso? ¿Cómo vas a vivir de eso? Y demás. Eso surgió, eso me pasó. Y entonces empecé a incursionar en la medicina. Ok. Empecé a incursionar en la medicina. ¿Te inscribiste? No, Okay. nunca. No llegaste hasta ahí. No llegaste ahí. No llegaste ahí. Sí, nunca abrí un cuerpo. Dios, no hubiera podido, me voy para atrás. Pero estudié, me recuerdo en la secundaria, en la prepa, memorizarme todos los huesos, no pude, pero memorizarme los músculos, muchas cosas, datos. Estaba yo recabando información, ¿no? Para lo que se avecinaba. Y de pronto llegué a la prepa y la preparatoria fue donde todo eso colapsó y dije, me estoy haciendo pato. Yo quiero hacer teatro, ¿no? Y recuerdo el momento en donde abrí o externé la confesión. Silencio. ¿Con tus padres? Silencio. Mi mamá se fue, se salió del cuarto. Y mi papá se quedó muy serio. Como preocupado. Y luego ya, obviamente mi papá fue cuando me invitó a hacer el Mercader de Venecia. Yo tenía 17 años, 17, 18 años. Me dijo, pues fue como un regalo de decirme, ¿de verdad quieres hacer esto, cuate? A ver. Ven a conocerlo. Sí, es ahorita, porque sí, y fue brutal. Fue brutal. Un terror, un miedo, me temblaban las piernas, todo el cuerpo me temblaba, pero lo disfruté muchísimo. Ahí también hay historias muy chistosas. Recuerdo, no voy a balconear a nadie. Estaba con un actor ya grande, pero nos llevábamos pesado. Estábamos ya en funciones. Y recuerdo que en un punto el calentamiento se volvió como a hacer luchas, ¿no? Y luchas era como de fregarnos y darnos como zapes. Y estábamos como en ese juego y de pronto le di un zape bueno, se enojó y me dijo, a ver, tú, ¿quién sabe qué? Te crees mucho, tal. Tú, ni siquiera sé yo por qué tú estás aquí, tal. Y yo lo detuve y le dije, yo tampoco sé por qué estoy aquí. Pero aquí estoy. Y ya, y nos carcajeamos y tal. Y luego a estudiar. Y luego estudiar. Al CUT. Sí, pasaron unos años después de eso, como 2 años, en donde yo estuve pensando las cosas, también haciéndome pato, como estirando la cuerda de las vacaciones. Y no, de pronto recuerdo, perdí la fecha para sacar, o más bien para ingresar al sistema de la UNAM y poder hacer el examen de la UNAM. Y también ya había estudiado mucho, me compré mi libro así del CONAMAT, me puse a estudiar para el examen y demás, me preocupaba mucho. Y a la par de eso y de mi preparación, se me fue la fecha. Yo decía, algo no está. Sí. Algo no está o todavía hay algo en mí que todavía necesita. Un acto fallido. Sí, hay algo inconsciente que está diciendo más que todo lo que yo lo que estoy haciendo, contando. Y entonces esperé, ahora sí me puse las pilas, hice el examen. Fue brutal, es muy fuerte ese
Y antes era más. Sí. Antes, uno escucha historias de antes del CUT, de los procesos de admisión, y no vienen más que imágenes de gente Aterrada. aterrada y crucificada en los nopales afuera del CUT, ¿no? Sí. Son sí, imágenes de terror. Pero avancé, conocí a personas maravillosas y me quedé. Y fue increíble. De hecho, esa es mi siguiente pregunta. Hay quien dice que ser egresado del CUT es ser un sobreviviente, porque los cursos son verdaderamente durísimos. ¿Es así? ¿Cómo lo viviste tú? Yo diría que era así. Era así. Era así. Creo que el CUT, en cuanto se volvió licenciatura, perdió algo de... ¿Cómo decirlo? Es que siento que a la par de que se perdieron ciertas cosas que podríamos llamar cosas positivas, se perdieron cosas buenas, también se perdieron cosas malas. Y qué bueno que eso sucedió. Porque a la par de que antes había un rigor y una disciplina que yo considero necesaria para el quehacer teatral, hasta cierto punto, también habían toda una serie de aristas pedagógicas que no tenían pies y cabeza y que no eran sanas. Y qué bueno que ya no estén. Pero yo siento que el CUT ya es muchísimo más flexible. Yo fui parte, y te lo comparto, creo que es la primera vez que esto va a salir a la luz. ¿Del cambio? Yo fui parte del primer extraordinario de acondicionamiento físico en la historia del CUT. Y eso dice mucho. Sí. Cómo en el CUT de pronto, ¿qué tiene que surgir? Y yo no me fui, ¿eh? Yo acompañé para apoyar a una persona que se fue al extraordinario. Había ciertas dinámicas físicas que no eran de una persona, eran en grupo. Y entonces como que agarró a los que él consideraba buenas opciones y le ayudamos, ¿no? Pero yo fui parte del primer extraordinario en la historia del CUT. Y que eso exista, un extraordinario de acondicionamiento físico, para mí ya es brutal. Sí. Brutal. Antes eso era imposible. Lo hubieran expulsado, se hubiera ido. Alguien faltaba, hay historias de que alguien faltaba 2, 3 veces y vámonos para siempre. Había historias así. Entiendo de dónde vienen, del rigor y de cierta dosis de, ¿cómo decirlo?, de sacralidad o de... Sí, de darle su lugar al teatro, lo entiendo. Pero a la par de eso, también te digo, hay cosas que sí estaban un poco pasadas. Exageradas. Sí, me atrevo a decirlo así. Ajá. ¿Satisfecho de haber estado ahí? Sí, totalmente, totalmente. Me tocó la pandemia, eso fue algo brutal. Me recuerdo eso teniendo mi clase no de acondicionamiento, de combate escénico con escobas. Le quité la escoba a mi mamá. Yo estaba en mi clase con la escoba, una crisis existencial porque se había caído, en fin. Historias de terror, me tocó la pandemia, pero a la par de eso fue muy divertido. Y el CUT, más allá de ser mi casa, coincidí con personas increíbles, con compañeros y compañeras con las que miro atrás y no siento más que gratitud. Maestros, maestras, absolutamente todos, no siento más que gratitud por todo lo que me dieron y también porque el CUT implicó muchísimas cosas. Pasaron muchas cosas en esos años. El primer choque, o sí que reconozco, fue en mi segundo año, en donde yo salí caminando del Metrobús, CCU, iba yo caminando hacia la escuela, una mañana normal, y de pronto oí en mi rodilla y un dolor agudo terrible, como hacia adentro, como si de la rótula hacia adentro hubiera sentido una flecha, sentí así agudo, y dije, ¿qué pasó? ¿No? Yo iba caminando. Luego con el futuro, o sea, pasó el tiempo y me di cuenta de que eso no fue más que repercusión de cansancio acumulado, de fatiga física, que ya estaba en su límite. O sea, ese día no pasó nada. Seguiste a la escuela y tuviste la clase. Ese día, exacto, tuve ese malestar y me dolía al caminar la rodilla. Yo, claro, estudiante de segundo año del CUT, con esta ideología de yo resisto, yo voy, yo puedo, ¿no? Vamos, teatro, tal. Hice las clases como todo. Obviamente las físicas no pude, lo platiqué tal.
Pero hice mi día así. Al día siguiente, yo dije, me voy a dormir. Me tomé una pastillita para desinflamar, tal. Día siguiente, peor el dolor. Ya no podía caminar bien. Y dije, ¿qué pasó? Fui al médico, tal. Se me había, era como un desgarre de un ligamento Uy. lateral. Era algo grave. Y entonces se derrumbó toda una ideología y todo un método que yo tenía para resolver. Yo antes, mi fuerte era nada más, yo resolvía todo, actualmente hablando y en los primeros años del CUT, desde el cuerpo. Lo físico, era lo que yo le apostaba, era como mi punto fuerte. Y entonces esa lesión implicó no solamente cuestionar eso y decir, si no tengo el cuerpo, ¿con qué resuelvo? ¿Con qué abordo? ¿Con qué trabajo? Implicó derrumbar por completo esta idea de resistir, esta idea de ser heroico. Yo incluso debo tener bitácoras todavía en donde yo me escribo sobre mí y empleo la metáfora de ser un árbol que casi casi pasa el huracán y yo resisto, ¿no? Sí, sí, sí. O- Te o- dobla, pero no te rompe. exacto, o soy un tigre en una selva y me lastimaron, pero me limpio las heridas. O sea, unas cosas que yo digo, Hulk, o sea, otro Hulk, ¿no? De los miles que andan por ahí en la ciudad, en el mundo. Resistir, aguantar, aguantar, resistir, dureza. Y de pronto Cambiar esa mentalidad fue o cambiar. ver otro mundo. Sí, fue decir, ¿qué tal si abrazo la fragilidad que siento ahorita? La vulnerabilidad que siento, me siento completamente frágil, no me siento yo, ¿qué es esto? Y de pronto dije, abrázalo, abrázalo, hay algo ahí pendiente, hay una lección ahí. Entonces empezaron a surgir ideas, eso como, ¿qué se sentirá estar en las alas de un cóndor? ¿Qué se sentirá ser esa plantita? ¿Qué se sentirá ser, o sea, una plantita así, de esas que crecen en las grietas del concreto, que en cualquier momento Alguien las pisa. alguien las pisa y tal, y lo inexistente, ¿no? Pensé en el poder de lo inexistente, Sí, sí, sí. de lo pequeño. Y esa vuelta, para mí fue crucial y fue el principio de. Posteriormente, obviamente, vino la pandemia, pero para el CUT y mi viaje por el CUT fue el principio de eso, de caídas de 20, de rupturas, de ideologías, de maneras de ser y de relacionarme con las personas y conmigo mismo. El CUT para mí fue eso, me cambió la vida. Ah, mira, qué maravilla. Sí, Hablaste hace rato de El Mercader de Venecia. sí. Antes de la preparación, antes del CUT y demás. ¿Considerarías ese tu debut profesional o lo pones después de la preparación del CUT? Qué fuerte. Qué fuerte. Creo que si abordara eso desde, no sé, desde términos estrictos, pues sí fue mi debut. Ajá. Y ni modo, cuate. O sea, decidiste tirarte a la alberca cuando estaba ahí el cloro, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto, pero obviamente le tengo muchísimo amor a ese montaje y a ese momento, a esas coordenadas de vida. Yo ahí te digo, todavía estaba bien loco, estaba bien perdido, pero sucedieron cosas importantes. Yo miro hacia atrás ese montaje y pienso en las coordenadas de vida, en dónde estaban o sea, en qué me atravesaba y qué atravesaba mi familia. Recordé ahorita justo 2 días o un día antes del estreno de esa obra, falleció mi abuela. Y recuerdo que salí de ensayo, salimos ya en la noche porque eran los ensayos generales. Y recuerdo que me subí al auto, mi papá estaba acá, yo estaba copiloto. Él recibe la llamada. ¿Su mamá? ¿Su mamá? Sí. Ajá. Y me dice, ¿no? Ok, estaba él muy serio, tal, ok. Cuelga y me dice, tu abuela acaba de fallecer. Momento catártico, brutal. Sí, en fin, o sea, creo que cada montaje, es bonito eso, cada montaje te remite a momentos, a experiencias, a personas. Y son aprendizajes y Sí. son lecciones.
Entonces sí, creo que no me queda de otra más que confirmar que sí. Ese sí. Fue mi debut, sí. Bueno, hablemos de otros montajes. A ver, digo títulos y tú me vas diciendo hacia dónde te llevan. Fuga hacia el norte. Uy. ¿Quieres que lo diga de manera sintética? Lo que quieras. Fuga hacia el norte. Fuga hacia el norte fue volver a la escuela. Fue volver a la escuela cuando todavía no había cortado con la escuela. Y digo cortado porque la universidad y el CUT para mí también se convirtió, a la par de todo lo bueno, como una relación que no terminas. Porque no me había titulado. El proceso de titulación a veces toma tiempo, toma también trámites y papeleo, luchas burocráticas y demás. Yo no soportaba eso. Y entonces dije, también por una dosis de soberbia, dije, no, ¿saben qué? No importa. O sea, yo ya soy actor, yo no necesito el título tal. Y de pronto, ese tipo de decisiones se convirtió en tener un ruido y un gasto de energía por algo que yo no cerré, algo en lo que invertí 4 años y sigue contando. Otro año, yo decía, sigue ahí, no es cerrado. Y claro, es basurilla que se te acumula ahí en el cuarto, ¿no? Y de pronto dije, el año pasado yo dije, ya chole, ya, deja de hacerte pato, tal. Y me titulé finalmente, ya. Las citas con la UNAM y demás. Entonces, Fuga hacia el Norte fue como volver al CUT y darme cuenta de, ay, estoy aquí de nuevo, pero nunca realmente me fui de aquí. Y fue también reconectar desde un lugar de muchísimo amor con mi primera maestra, Emma Dib, que me dio en primer año. Ella me dirigió en ese montaje cuando ya había salido, entonces fue muy grato, fue brutal, fue brutal. Y trabajar con maestros y docentes. ¿Fue tu trabajo de titulación ese? No, No. no. Ok. ¿Cómo te titulaste? Me titulé, hay varias formas, yo me titulé por promedio. Ah, ok. Por promedio, sí. La tenías el más fácil y lo habías dejado. Eso Doblemente culpable. Vuelve peor las cosas, vuelve peor las cosas. Sí, sí, sí. Pero sí, tenía una guerra ahí con la institución Sí. y que me mandaban de la oficina. Soberbia, como dices que dices. Ay, Era soberbia, era soberbia. pero mira, menos mal que ya. Es usted licenciado. Ya. Papelito habla. Perfecto. Un lugar seguro también. Otro montaje. Uy, un lugar seguro. Ese sí fue mi segundo montaje de titulación del CUT. Fue un proceso turbo, fue brutal. Hicimos ese proceso en un mes, porque Fabio Rubiano venía de Bogotá. El cuate llegó y tenía un mes para montar. Y entonces todo surgió, recuerdo, a raíz de improvisaciones. Toda la situación. Era un mundo distópico, tipo 1984, en donde un lugar seguro era como una frase que cuestionaba como realmente estamos seguros en este mundo de control, de ultravigilancia, de pulcritud disfrazada de contradicción. Yo me divertí muchísimo. Tenía 3 personajes. Uno era un diputado, el que abogaba como por todo este cambio y el acabof, ¿no? Como era como se acabof y demás era, en fin, me inspiré en Anaya, o sea, me divertí muchísimo. También tenía un personaje de un estudiante y un mesero, muy, muy chistosa obra. Y fue bonito porque trabajé con mi generación y trabajé además por última vez en el CUT. Después regresé con Fuga hacia el Norte y demás, pero yo ahí viví el cierre del CUT. Ok. Sí. El alma buena de Szechuan. Uy, gran Maravillosa. obra. Para mí ese proyecto fue brutal. Es un ancla para mí. Mi formación no solamente, pues sí, o sea, para mi vida. Coincidir con Gabriela Ochoa, que considero un artista impresionante, una persona maravillosa, generosa. El Carro de Comedias a mí me parece un sueño, y obviamente aplaudo su existencia, solo me da coraje y lamento que no hayan más proyectos como ese. Es un proyecto que
da alrededor de 100 a 120 o más funciones en el plazo de un año. Va por por todas las escuelas preparatorias de las inmediaciones, o sea, de la Ciudad de México, del Estado de México, y también se da las escapadas a Guerrero, a Michoacán, fuimos también a Sonora. A Uy, Sonora no habíamos ido, a Zacatecas, Querétaro, se me van más estados a los que fuimos. Puebla, Morelos, en fin, es un proyecto maravilloso y llega a cientos de miles de personas. Tiene un contacto y fue brutal. El alma buena de Sichuan, además de las personas con las que coincidí, Marco Fabio, Mabel, Carlos, Sara, esta Emma, fue maravilloso, fue increíble. Y también el teatro de comedias tiene algo, que es que te regresa a algo muy antiguo de lo teatral. ujú. Es retomar la vía de llegar a un lugar. De Tespis, literalmente. Sí, llegar así y de pronto llegas a un lugar, una plaza o en medio de una calle. La gente, los comerciantes te ven raro, están enojados contigo. Que ¿quiénes son estos? ¿Por qué traen esta camioneta? ¿Qué van a hacer? Te miran raro. La gente, se acercan los perros, se suben, no te dejan armar. Y a la par de todo eso, coincidió en que era Brecht, en que era el alma buena de Sichuan, que además es una obra preciosa. Sí, sí, Digo, sí. versión no la de 4 horas, sino de 1 hora. Eso también fue un gran ejercicio. Y la máscara. Fue un ejercicio de máscara. Y entonces llegar a un lugar así, con personas que es su primera vez viendo eso, viendo no solamente teatro quizás, sino escuchando las palabras de Brecht, viendo el dispositivo de la máscara y viendo estos actores, viendo esos vestuarios, viendo algo ambientado en China hace más de 100 años, viendo de pronto un mundo en donde, recuerdo, termina esa obra con los dioses que bajan a la tierra y se dan cuenta de cómo es la realidad y los dioses deciden subirse a su nube. Sí, sí, sí. Una más. El Sí. cojo de Inishman, ¿se dice? Sí, Inishman, está perfecto como lo dijiste. Yo igual, son palabras que digo, Irlanda, Inish, ¿cómo se dice? Bueno, maravilloso montaje. Sí la viste. La vi, por supuesto, Ay. ahí en el Rafael Solana. Sí, Y ahí está- estuvimos. Te digo que soy tu fan, soy tu fan. Ay, gracias, ¿Qué Hugo. tal ese trabajo? Ese trabajo fue muy divertido. Ella era la chica, era Meraki Pradis. Meraki, también. Talentosísima. Brutal los dos eran bueno, toda la obra, pero Muchas bueno, hablemos de gracias. esa obra. Era una obra maravillosa y coincidí con personas increíbles nuevamente, o sea, con Fernando Bonilla como director, padrísimo trabajar con él, con Demetrio, qué carcajadas nos echábamos, con Aldo Escalante, Gabriela Murray, ay, Sofía. Sofía para mí fue brutal en ese montaje, yo la veía trabajar y era increíble. Sofía Álvarez. Sofía Álvarez, Álvarez, sí. También me faltó Juan Carlos Beller y Tina French. Era un equipazo brutal. Y Zurita, Sí, sí, sí. Sergio Zurita, divertidísimo. Fue un montaje, ay, yo lo recuerdo con mucho movimiento. Fue obviamente también, me recuerdo trabajando la cojera y con el bastón en el metro. Me acuerdo que me lo llevaba y yo lo llevaba, ¿no? De pronto en la mano. Y ni siquiera haciendo la corporalidad, simplemente lo traía en la mano. Y la gente me veía con bastón. Y pásale, pásale, ¿no? Y me acordé ahorita de eso. Pero me recuerdo eso trabajando y caminando mucho por la colonia obrera, por Tlalpan. Eh, fue increíble y es una historia que abordaba lo monstruoso y como algo nato de la naturaleza humana. Y eso a mí me parecía padrísimo. Y en el discurso y en el juego era increíble como Billy Claven estaba
rodeado de estos seres monstruosos, viciosos, tremendos, y, y cómo eso qué, ¿no? Eso qué contraponía o qué generaba en contraste con Billy. Sí. Hablemos de los trabajos familiares. Ya hablaste de El Mercader de Venecia, Amor y Rabia, Uy, Amor y Rabia. con tu mamá como actriz y tu papá como autor y director. Sí, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué tal? Uf, ese es fuerte. Esa es una de las obras que traigo tatuadas, Y nuevamente, creo que son esos proyectos que yo, futurizando, permitiéndome hacer eso, creo que es un proyecto que siempre recordaré y que atesoraré por las coordenadas de vida. Y es un privilegio brutal poder decir, yo trabajé con mi mamá, hice esta escena con ella, estaba mi papá, estaban estos amigos increíbles, estaba esta persona tan especial en mi vida también en el proyecto, estaban los perros, estaban Mambo y Beba, la marciana que me recibían cuando llegaba a mi casa en ese momento, estaba todo un orden de vida en ese momento. Y creo que es un proyecto que yo llevo en el corazón, así, amor y rabia, amor y rabia. Nunca mejor aplicado el título. Sí. Ahora sí que. Y ahora, actualmente, El Zoológico de Cristal, nuevamente con tu mamá. Zoológico de Cristal. Gran obra y que nuevamente, o sea, aborda la memoria y trabajar con mi mamá es increíble. Sí. Poder verla trabajar, también ver el trabajo de Cooper, ver el trabajo de Anaís, cómo resuelven, cómo abordan la ficción, cómo se preparan, qué construyen. Es impresionante. Tienen una escena Cooper y Laura que es alucinante. Son clases. Sí, sí, sí. Sí. Y hace muy poquito, La Maizada. Uy. Nuevamente un texto de tu padre. Y ahora con un grupo nuevo, por ejemplo, teatro. ¿Cómo nace este proyecto? Y creo que ha sido muy satisfactorio, ¿no? Sí, ha sido fue como un punto de arribo muy hermoso, muy bello. Todo surgió hace ya 2 años, año y medio, 2 años, en donde dos compañeros de Casa del Teatro, Lucio Jiménez Cacho y Mateo Leonetti, nos escribieron por mensaje de WhatsApp a varias personas de la misma generación o mismas generaciones de El CUT, Casa del Teatro y ENAT. Y nos convocaron y dijeron, cuates, a ver, hagamos un Zoom, tenemos una idea, ¿no? Nos reunimos, tal, y todo surgió como hacer un intento o un experimento, un laboratorio, para entrenarnos, compartir, no sé, nociones o técnicas o inquietudes. Fue como un laboratorio para compartir, pero era un espacio también sumamente abierto, muy flexible, y esto a largo plazo implicó que de pronto, es eso, había periodos en donde uno iba a las sesiones y faltaban 2 personas, o faltaban 3, a veces faltaban 4, a veces solo había 3, a veces era uno el que faltaba. Y eso pasó un año y no nos llevaba a un puerto fijo, por supuesto, desde el inicio se especificó que íbamos a trabajar y a explorar sin un objetivo o sin una meta. Esto fue bueno, pero a largo plazo también se volvió en un no avanzar, era un freno de mano ahí. Y entonces llegó una compañera, Sheila Carolina, que nos dijo, oigan, cuates, ¿qué creen? Necesitamos montar una obra ¿Qué les parece montar una obra para infancias? Porque me acaban de decir de estas instituciones que están buscando, tal, ¿qué piensan? Dijimos, vamos. Y entonces empezamos a leer textos, tal. Yo dije, hay un texto Yo conozco ahí. a alguien. Hay un texto ahí, hay una puesta en escena que yo vi hace unos años, cuando yo estaba más chico, porque vi la puesta de esta Clarisa Maleiros. Y siempre se me quedó en el corazón, se me quedó en la memoria esa historia. Es una historia magnífica. Y dije, a ver, cuates, traigo esto.
lo leímos, hicimos una primera lectura. Les encantó. Nos encantó, quedamos enamorados y a raíz de eso, algo que sí priorizamos desde el inicio fue luchar por procesos largos, procurar que no nos ganara esta tendencia que a veces está más que bien justificada del contexto actual, del arte y de otras cosas, de producciones, en donde todo es hacerlo contrarreloj y que eso dota a veces los procesos creativos de otras cosas. Pero en esta ocasión dijimos, vamos a echarnos lo que nos tome hacer las máscaras a mano. Vamos a hacer todo con el amor. Es nuestro primer proyecto, ¿no? Ahorita tenemos tiempo, quién sabe si mañana podamos, disfrutémoslo. Y nació La Maizada, nacieron las máscaras, fue un viaje, como te decía una vez, tan enriquecedor. Recuerdo que lo dije en algo parecido en la entrevista con se me fue su nombre. Raimundo. Cruz, con Raimundo Raimundo. Cruz. Y que el proceso fue solo comparable a la riqueza del son jarocho, a la riqueza de nuestro país y de algo como el estado de Veracruz, Sí, sí, sí. lleno de colores. ¿Y ya se acabó La Maizada o tiene vida por delante? La Maizada acabamos de concluir ahorita una temporada en Santa Catarina, pero le queda mucha vida. Perfecto. Yo siento que le queda mucha vida. Vamos a dar funciones en El Milagro dentro de mes y medio, y a la par de esto vamos a estar dando funciones vamos a ir a... Ay, se me fue el nombre. De parte del Cedrán y de Casa del Teatro. Ah, ok. Un recorrido a dar funciones. Todavía no sabemos las sedes, pero vamos a estar por allá. Wow. Sí, nos vamos a lanzar nuestra primera gira. Van a ser 10 días seguidos de funciones. Qué maravilla. En diferentes poblados o escuelas. Todavía no sabemos exactamente, pero me entusiasma muchísimo y es reconectar también un poco con el carro de comedias. Sí, de otra manera. Sí. Sí, sin carro, pero con otro trabajo. Sí. También leí por ahí que fundaste Pandemia Teatro y Libros AC. ¿Existen todavía? ¿Qué ha pasado con ellos? Eso está dormitando. Ok. Es un proyecto que está dormitando, pero sí, en la pandemia decidí hacer una AC y cuyo objetivo fuera promover libros y en un futuro ver qué más, ¿no? Y ahí quedó. Está dormitado, lo tengo bastante abandonado, pero hay planes de que eso se active. Sí, sí, sí. Reviva, que Sí, despierte. de que despierte. Y simplemente hice el único trabajo en el que ¿cómo decirlo? Pues sí, el único trabajo que hice fue hacer la edición del libro, un libro de mi papá, de Los Habladores. Ah, mira, ¿el que tienen publicado? Sí, Sí, uno sí, sí, uno sí, lo blanco. conozco, lo tengo. El blanco, Sí, sí, ese. sí, de la obra que presentaron ahí en El Milagro, Sí. la editaron. Ah, mira, Sí, en la pandemia. la edición es tuya. Me encantó esa, sí. Ah, mira, qué Y maravilla. fue como a la par de aprender, fue un acto como de amor. ¿De amor? O sí, De darle. reconocimiento al papá. Sí. No, maravilloso. Sí, porque me tuvo cerca en ese proceso, me dejó echar ojo y dije, oye, ¿tienes planes para esto? Entonces me eché un primer clavado, con mucho amor. Aparte del teatro, te interesa explorar otros ámbitos artísticos? No sé, las series que están tan de moda, cine. ¿Lo has pensado? Es fuerte. Sí. Sí, creo que la realidad y las condiciones del teatro, y más aún del teatro independiente, son fuertes, son duras, y por supuesto que considero, no tengo de otra. Siento que no tenemos de otra las personas de mi generación que tomar esas alternativas. Las he tomado, he hecho varios castings y ha sido un no, pero así es. Así es, he hecho proyectos, pero muy, ¿cómo decirlo? Pequeños. Pero ahí voy y confío en que si es, será. Yo seguiré trabajando y mandando mis self-tapes y todo. Por De la Calle recibiste un premio a la interpretación destacada. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué significa eso? Sí, pues recibí un reconocimiento. Pues yo estaba en la prepa, estaba en mi último año de prepa, o en quinto, sexto de prepa, por ahí.
E hicimos esa obra que es increíble, el texto de este Jesús González Ávila. Y yo hice el papel de Rufino. Y fue padrísimo, fue padrísimo. Recuerdo, estábamos en la sala Covarrubias y dijeron mi nombre. Pues yo ni sabía que estaba yo ni siquiera sabía, yo pensaba... Que estabas nominado. Sí, yo decía, pues si alguien saca reconocimiento, pues es la obra ganadora, ¿no? Del FITU y demás. Y de pronto me van nombrando. Y dije, ¡ahora! Pues me quedé en shock. Yo subí casi temblando. Y ya, y obviamente se sintió bien y fue ¿cómo decirlo? Un fuego, como una motivación, algo padre, se sintió bien. Ok. ¿Con esa familia has pensado, has explorado la dramaturgia? ¿Te interesa? Sí, solamente una vez hice una escena. Bueno, en la escuela hice varios, ya sabes, que tienes que preparar a veces una escena y demás ejercicios, pero ya recuerdo estábamos en Mitote, que fue el primer montaje de titulación de Máscara con Alicia Martínez. El proceso era de Máscara y estábamos ya a contrarreloj. Y la dramaturgia estaba muy ocupada resolviendo pues un chorro. Imagínate, eran de pronto escenas o monólogos por cada una de las personas de la generación, que éramos 14, 15. Andaban a tope y yo dije, estoy contrarreloj, no tengo escena. Y también yo estaba en ese momento muy conflictuado, como que no terminaba de entender de qué se trataba la máscara, cómo funcionaba ese dispositivo. Y en medio de eso dije, a ver, voy a escribir mi escena. Y me leí algunos textos de Molière, leí como comedia Siglo de Oro, Entremeses, y dije, a ver, qué puedo tomar de esto? ¿Qué noto? Para la rítmica. También la máscara no aguanta mucho texto. Y dije, a ver, me lanzo. Y escribí una escena que en lo personal me encantó. Me gustó mucho cómo quedó. Mi personaje era Pinocho. Ah, mira. Sí, era Pinocho y era divertidísima. Era brutal. Y recuerdo con un amigo, con Santiago Alfaro, un amigo con el que he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces. Él hizo una maestra fenomenal. Un personaje de una señora con una regla. Era increíble, increíble. Sí, entonces me gustaría volver a retomar esa vía. Bueno, mira, por lo menos a sacar esto profesionalmente a otro ámbito, que salga del Sí, escolar. sí, pero sin duda lo haré. Sin Bueno, duda lo haré. una última pregunta. Creo que ya lo has respondido de algunas maneras, pero me gustaría así directamente. ¿Qué es el teatro para ti? Para mí el teatro, creo que vivimos en un contexto y en un mundial y nacional en donde muchas cosas se podrían enmarcar en un escenario dantesco, en un escenario solamente propio del infierno, ¿no? Como la película, como Joaquín Cosío cuando dice, no, mi Beni, el infierno está aquí. Ajá. Y hay una cita que me encanta de este Italo Calvino en el libro Las ciudades invisibles, que dice más o menos así: el infierno ya está aquí. Hay dos opciones. La primera es muy fácil. La segunda exige atención y aprendizaje continuo. La primera es aceptar el infierno a tal punto de volverse parte de él y entonces dejar de verlo. Y la segunda es esa, implica atención y aprendizaje continuo. Es reconocer quién y qué en este mundo no es infierno y procurarlo, cuidarlo y eso, y abrazarlo, buscarlo. Y para mí, Hugo, el teatro, la hora de la comida, sentarse a la mesa con tu familia,
cualquier espacio que apele a un sentido de comunidad, de compartir, a mí me parece que es el espacio que vale la pena, por el que vale la pena todo. Entonces, para mí el teatro es eso, es un espacio por el que vale toda la pena. Es como la cocina. Es un espacio en donde se juegan ingredientes, en comunidad con los otros, se cocina y finalmente se comparte, se ofrece, se dice provecho. Se saborea. Se saborea. Y qué rica es la comida. Sí. Pues, y qué rica es la comida cuando se tiene ingredientes maravillosos como lo que tú aportas. Ay, Hugo, Mil muchas felicidades. gracias. Mil Gracias, felicidades. Hugo. Gran trabajo. Ahí vas. Ahí vas. Y estoy seguro que vas a... mucho por delante todavía. Hugo, muchísimas gracias. No, de nada. Al contrario. Por tus palabras y por esta oportunidad. Pues mira, aquí a don Rubén que nos graba. Perfecto. Máster, gracias.